Argumentos y contraargumentos. Un argumento, ya sea oral o escrito, es un conjunto de motivos para estar a favor o en contra de algún tema. Sus cualidades principales son la cohesión y la coherencia, las cuales ayudan a dar un significado, ya sea a su expresión, algún discurso u obra. Este tiene distintos tipos de argumentos que ayudan a apoyar la opinión, pero siempre y cuando cumplan con su estructura, la cual es tesis, argumentos y conclusión. Para comprobar esta tesis es necesario tener justificaciones, las cuales tienen la intención de convencer al destinario con su validez. Entonces, el contraargumento es el otro lado de la balanza, el cual es una respuesta crítica a la argumentación. Es decir, es una respuesta a la negación que puede llegar a ser utilizado para refutar la contestación de una argumentación principal. Función cuadrática. Antes de empezar por el significado del término función cuadrática, vamos a descubrir el origen de los dos términos que lo componen. Función, en primer lugar, viene del latín fug, que significa cumplir, y el sufijo tio, que es acción y efecto. En segundo lugar, cuadrática viene del latín relativo al cuadrado, y cutur, que es 4, y su sufijo ico, que es que ha recibido. En sí, es llamado función cuadrática a la función matemática que tiene una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde los términos a, b, c son de la ecuación y tienen un valor distinto a 0. En sí, la gráfica de la función es una parábola curva donde si su cociente es positivo, la parábola abre hacia arriba, de lo contrario, abre hacia abajo. Acontecimientos importantes de América Latina en el siglo XX. El siglo XX empezó con el primer campanazo a medianoche del 1 de enero de 1901 y terminó con el último campanazo a medianoche del 1 de enero del 2001. Antes de centrarnos en los acontecimientos principales, vamos a saber que América Latina fue introducida por el político economista Frael Michael de Valier, que publicó un libro en el año 1836, pero hay que tener en cuenta que todavía no había mencionado América Latina. El primer autor que combinó estas dos palabras fue el chileno Francisco, el cual lo mencionó el año 1856 en una conferencia en París. Los principales hechos que causaron un gran impacto fue como la invención del radio, fue el fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue mencionado como dominador del mundo, también ocurrió el hundimiento del Titanic, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones industriales, la crisis del dólar y entre otros acontecimientos que causaron un gran impacto en el siglo XX. Información genética y ácidos nucleicos. La genética viene del área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia de generación en generación mediante ADN. El objeto principal de la genética son los genes, los cuales están formados por segmentos de ADN y ARN. En sí, son unidades de información que emplean o trabajan los organismos para dar un carácter a la descendencia. Los ácidos nucleicos viene el descubrimiento gracias al señor Johann Friedrich, el cual en el año 1869 aisló núcleos de células dando como resultado una sustancia ácida, la cual llamó nucleína, pero decidió cambiarle el nombre por ácidos nucleicos.